el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quienes ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví. Y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 24, vamos a responder todos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Todos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú que eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Todos, descúbrenos, Señor, al Salvador, con quien aguarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Todos, descúbrenos, Señor, al Salvador. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner por nombre Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. El padre pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre.
Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. De toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe en esta reflexión, que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios en este día. Por eso les invito a todos que digan después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante la realidad del nacimiento de Juan el Bautista. Y me llama la atención cómo días anteriores oíamos cuando el ángel se le apareció a Zacarías. ¿Recuerdan? Estaba Zacarías en el altar, se le apareció el ángel y le dijo: su mujer va a quedar embarazada. Y él le dijo: ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Y le dijo el ángel: por haber dudado, quedarás mudo. En español, ante la presencia de Dios, el ser humano se calla. Ante la acción de Dios, el ser humano no puede hablar. Y hoy, la palabra de Dios nos muestra, después de que nació Juan y ya lo iban a colocar el nombre, el papá empezó a hablar. Y lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Aquel que no había creído empezó a bendecir a Dios. Eso me llama la atención mucho de este evangelio, porque así somos nosotros los seres humanos. A veces y en muchas ocasiones dudamos de la misericordia de Dios, dudamos de la acción de Dios, dudamos de ser capaces de lograr objetivos, metas, sueños. Pero cuando los colocamos en las manos de Dios y se cumplen, decimos: no puede ser. Si yo antes no era capaz de hacer eso, ahora lo estoy haciendo. Cuando me dijeron a mí: haga esto por favor para Dios, que yo vaya a cantar en la iglesia, que yo vaya a dar catequesis, eso es imposible, no puedo. Que yo vaya a prestar mi vida al servicio de Dios, eso es imposible. Que yo vaya a ser sacerdote, que yo vaya a ser monja, eso es imposible. Pero cuando llegamos hasta allá, podemos abrir los labios y decir: bendito sea Dios que nos ayudó. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Así somos nosotros. Este hombre que nos habla el Evangelio, Zacarías, nos identifica a nosotros con claridad. Somos personas negativas. Somos personas que decimos: no soy capaz, no. Somos del noísmo puro, no. Pero cuando vemos la acción de Dios en nuestra vida, decimos: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Escuchen con atención lo que nos muestra la primera lectura, el Evangelio de este día, que está tomado de Lucas capítulo 1, versículos 57 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, escuchen. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Repito,
A Isabel le llegó la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Mujer, Dios te ha dado la oportunidad de quedar embarazada. Sí, no seas negativa. No seas una mujer que diga no. Padre, pero es que si, mire, yo estoy sola. Mi novio me embarazó y se fue. ¿Qué voy a hacer? No voy a poder cargar a ese niño. No voy a poder alimentarlo. No voy a poder sola. Me dejaron sola, me abandonaron. Padre, mire, es que usted no entiende. Yo no podía quedar embarazada porque es que yo estoy trabajando y en el trabajo me botan si quedo embarazada. La sociedad me recrimina. Un hijo para mí es una carga. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que sí al niño? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dar a luz? No, padre. Oiga, mujer, escúcheme, es con usted. Palabra de Dios enseña que cuando le llegó a Isabel la hora de dar a luz, lo tuvo. No lo malparió, no lo abortó. Tenga cuidado. Si Dios te escogió para ser madre, Dios te dará la gracia, las herramientas necesarias para que sea una buena madre. Dios te dará la oportunidad de criar. Nadie nació aprendido. Usted a lo mejor no sepa, pero si Dios la llamó a ser madre, entonces usted puede echar para adelante, tú puedes hacerlo. Padre, pero es que yo no quería. ¿Y entonces quién la mandó a sinvergüenza a estar teniendo relaciones? ¿Quién la mandó a hacer eso? No, padre, pero es que eso es otra cosa. Ya va. Cuando usted quiere ir a su casa, busca los medios de transporte, a pie, caminando, metro, en tren, como sea. Cuando usted quiere ser mamá, busca los medios. Y si no, evita. Le llegó la hora a Isabel de dar a luz y tuvo un hijo. Esto para todas las mujeres, no sean negativas. Dios le dio la oportunidad de ser madre. Pa'lante, pa'lante. Vamos a orar hoy por las mujeres embarazadas, para que Dios Todopoderoso las bendiga, le dé fuerza, para que Dios Todopoderoso las anime, para que Dios Todopoderoso las reconforte. Escriba el nombre de la mujer embarazada. Si es usted, escriba su nombre. Y oramos en este día por ellas, para que no sea negativa, para que no digan no voy a soportar, no voy a aguantar. El médico me dijo que mi hijo no podía nacer, que mi hijo iba a nacer mal. Oiga, si usted tiene la oportunidad de ser mamá, pa'lante. Padre, pero es que el médico me dijo que iba a salir enfermo. ¿Y cómo sabe el médico? No, porque él hizo los estudios. Si Dios le dio la oportunidad a usted de ser mamá, pa'lante. Le llegó la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Oigan, cuando sus vecinos y parientes se enteraron que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Cuando sus vecinos se enteraron de que Dios le dio la oportunidad de ser mamá, se alegraron con ella. Esos vecinos de Isabel no se parecen a los vecinos suyos de usted. No. Cuando su vecino y pariente, su familia se entera que está embarazada, pegan un grito al cielo, no de alegría, sino de preocupación. ¿Y ahora? ¿Cómo va a ser usted? Que usted quedó embarazada, no puede ser. ¿No le dije que se cuidara? Oiga, los vecinos de Isabel eran gente razonable, eran gente pensante, eran gente de Dios. Se alegraron con ella. Cuando una mujer se acerque, cuando una persona se acerca a decirle a usted, estamos esperando un hijo, alégrate, no te sientas mal. ¿En qué le molesta a usted? ¿En qué le repercute? ¿Y qué hace usted escuchando a la sociedad? La sociedad de aquel tiempo se alegraba por el nacimiento de un niño. Era una felicidad extrema, era una felicidad grande, era una dicha, era una gracia. Hoy día la sociedad mira el embarazo de una mujer como una desgracia y eso está mal. Hoy la sociedad mira que una mujer quede embarazada como una desdicha. Como dijo por allá uno, la barriga en el hombre es elegancia y la barriga en la mujer es descuido. La miran como un descuido. Se descuidó en la protección y por eso quedó embarazada. Por accidente. Un hijo no es un accidente. Un hijo no es una desgracia.
Un hijo que Dios le dio es la mayor bendición que usted puede recibir. No le preste atención a los malos vecinos que quieren colocarte esos piojos en la cabeza diciéndote por qué quedó embarazada, para qué, cuál era la finalidad. No puede ser. No le prestes atención a esa gente chismosa. No le prestes atención a esa gente que solo quiere dañar, que solo quiere destruir, que solo quiere decir tonterías. Miren, los vecinos de Isabel eran personas que se alegraban por el nacimiento de un niño, que se alegraban porque venía un niño. Pero me llama la atención cómo las mujeres son capaces, oyendo otras voces, de matar a sus niños en sus vientres. Porque muchos de los que escuchan el evangelio del día son responsables de decirle aborte. Es más, los llevan a los médicos para que aborten. Los llevan por allá a tomar esto o aquello para que aborten. Y eso está mal. Eso no es de Dios. Eso no es cristiano. Y en este tiempo en que nos preparamos para la Navidad, el nacimiento de Cristo, ustedes y yo debemos reflexionar. Mujer embarazada, hay que cuidar el vientre, hay que cuidar el niño que viene. Porque dice la mamá, es que yo soy dueña de mi vida y hago con mi vida lo que quiera. Eso sí es verdad. Y si usted quiso quedar embarazada, ahora asuma las consecuencias. Pero lo voy a matar porque está en mí. Eso es otra vida. Ese es un niño que debe nacer. Que usted no debe matar. Que usted no debe abortar. Y si lo hizo, cometió pecado mortal. Y si lo está pensando en hacer, no lo haga. Porque usted va a tener consecuencias graves como mujer. No podrá dormir. Estará preocupada, buscará en todos lados, se va a angustiar porque eso pesará sobre ti. Pecado que pesa, el pecado del aborto. Mujeres, tengan cuidado. No se dejen guiar por los malos vecinos que quieren colocar en sus mentes engaños del diablo, mentiras. Los vecinos de Isabel se alegraron, los vecinos de Elías se entristecen, la familia se entristece, como si el hijo no fuera una bendición. Tenga cuidado. Padre, pero es que quedó embarazada de un hombre que no era su esposo. Quedó embarazada de una persona con la que no se había casado. ¿Y acaso es culpa del niño? ¿Acaso es culpa del ser que está por nacer? ¿Acaso es culpa de él? No. Eso es culpa y responsabilidad de la mamá, de aquel con el que estuvo, no del niño. ¿Por qué tiene que pagar el niño los platos? Cuidado. Entonces le preguntaron por señas. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le dijeron, pero ni si ninguno de sus parientes se llama así. Otra cosita. Al niño a los 8 días lo llevaron al templo. 8 días de haber nacido. Hay niños que nacieron y no son capaces de llevarlo a la iglesia. Hay padres que no van a la iglesia y no llevan a sus hijos a la iglesia. Y cuando crecen y se van por otros caminos, ahí sí lo llevan a la iglesia. Padre, ¿qué hago yo con este niño? Yo no sé qué hacer, porque se porta mal, porque es malcriado. Mire, yo no sé qué le sucede. Usted nunca llevó a su hijo a la iglesia, las cosas de Dios. ¿Qué aprendió él? Las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que está cosechando? Pues de las cosas del mundo. Por tanto, la palabra de Dios enseña, óigame bien, la palabra de Dios enseña que lo llevaron al templo. Y vino un problema. Cuando lo querían circuncidar, cuando lo iban a circuncidar, los vecinos y los parientes vinieron a colocarle la vela al pastel. Vinieron a colocar la cereza, decir, bueno, vamos a colocarle Zacarías, porque su papá se llama Zacarías. Los vecinos y los parientes estaban en otra onda y querían mandar sobre el niño, cosa que sucede hoy, cosa que pasa hoy. Cuando nace un niño, todo el mundo quiere colocarle el nombre. Y entonces empiezan las combinaciones de nombre. Bueno, el papá se llama así, la mamá se llama así. Sumado, restado, multiplicado da esto. Y salen esos nombres que después la abuelita no sabe ni siquiera cómo pronunciar. Después se ríen y se burlan de los niños por esos nombres que colocan. El nombre se lo colocan la mamá y el papá. No los vecinos. No los parientes. No los amigos. Papá y mamá son los que colocan el nombre del niño. Y entonces dice por allá un vecino, bueno, la mamá se llama Lucy.
Entonces, ¿y el papá cómo se llama? Fernando. Vamos a unir Lucy con Fernando. La mamá sacamos el Lucy y del papá sacamos el Fer. ¿Cómo queda el niño? Lucifer. Tremendas combinaciones están haciendo los padres hoy día. Tremendos nombres le están colocando a los niños. Mire, si ese no es el hijo suyo de usted, no meta las narices. Usted no tiene nada que ver ahí. Pero yo soy la abuela. Usted ya le puso los nombres a sus hijos. Pero es que yo soy la tía. Usted ya le pondrá los nombres a sus hijos. Pero es que yo soy la madrina. Usted tiene que colocarle los nombres a sus hijos. Ahí no se meta. Porque entonces colocan los nombres que ni siquiera la mamá y el papá quieren. Porque el papá y la mamá no tienen la valentía de Isabel. Isabel dijo, su nombre es Juan, punto. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Cuando ustedes y yo tengamos en la mente la certeza de que el nombre es importante, haremos no combinaciones, buscaremos en la Biblia nombres bíblicos y le colocaremos a los niños. Hoy día que colocan nombres de cualquier lado, de cualquier forma, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, mucho cuidado. Yo recuerdo los nombres de mis hermanos, de manera especial de mi hermanito. Cuando mi hermano iba a nacer, mi papá y mi mamá empezaron a buscar los nombres. Y el nombre de mi hermano menor es Jesús Benjamín. Nombres bíblicos. Jesús por Cristo. Y Benjamín por ser el más pequeño de la tribu de Jacob, por ser el menor de la casa. Nombres bíblicos. Eso me llamó mucho la atención. Por supuesto quería que se llamara Benjamín. Y así le colocaron papá y mamá. Tomaron una decisión. El uno lo colocó papá y el otro lo colocó mamá. Qué bonito es cuando en los hijos manda papá y mamá. Qué bonito es cuando el papá y la mamá tienen la autoridad de los hijos. Pero qué feo es cuando el papá y la mamá pierden la autoridad ni siquiera para colocarle el nombre. Y entonces lo cría la abuela, lo cría el abuelo, lo cría cualquier persona. Qué feo es cuando el papá y la mamá dicen que lo cuiden los abuelos, los niños. Que se queden con ellos. Ellos son buenos, ellos los quieren. Pecado, se van a quedar solos los viejitos. Por salvarse de la responsabilidad. Por irse a un lado. Por no ser persona responsable y educarlos. Sus hijos los educa usted. No el papá y la mamá suyo, porque ellos ya lo educaron a usted. Sus hijos los lleva a usted. De manera de que cuando ellos crezcan usted puede decir, este hijo lo eduqué yo. Y si se torció es porque yo no lo eduqué bien. Después no dice, la abuela lo consiente mucho. El abuelo lo consiente mucho. Eso le da al niño todo lo que quiere. Eso le da todo lo que le parece. Tome, papito, tome, papito. Usted es el primer responsable de la educación de su hijo. Entonces le preguntaron al papá por señas cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Óigame, la mamá y el papá estuvieron de acuerdo para que le colocaran el nombre al niño. No estuvieron en desacuerdo, estuvieron de acuerdo. Hoy día no es así. Hoy día la mamá dice algo y el papá le contradice. ¿Qué es eso? Hoy día el papá dice algo y la mamá le contradice. Y por eso a los niños le colocan nombres y combinaciones, porque el papá quiere que le coloquen al niño como él se llama. Y la mamá también. ¿Qué es eso? Aprenda papá y aprenda mamá que cuando su hijo vea que ustedes se contradicen, entonces sabrá que tienen un punto débil y harán con ustedes lo que le venga en gana. Hará con ustedes lo que ellos quieran. Ustedes deben tener un solo criterio. Ustedes deben tener una sola opinión. Si el papá dijo al niño no, no tienen por qué venir los abuelos a hacerlo decir que sí. Y si la mamá le dijo al niño no, ¿por qué la familia tiene que involucrarse para que diga que sí? La educación de los hijos le corresponde a papá y a mamá. Usted ya educó a sus hijos, usted ayude a los niños, usted quiera, los ámelo, pero no se meta en la educación de los niños que no son suyos de usted, son de otro. ¿Por qué? Porque hoy día entonces la familia quiere involucrarse y hacer dividir al papá y a la mamá, que el uno diga una cosa, que el otro diga otra cosa. Y eso está mal. ¿Cómo se llama el niño? Dijo la mamá, se llama Juan.
Y el papá dijo, yo la respaldo. Aunque no podía hablar, aunque lo tenían callado, escribió una tablilla, Juan es su nombre. En español, aunque usted esté con su papá, con su mamá viviendo, y si su esposa dijo esto, respáldela, aunque usted no pueda hablar. Escríbalo, aunque usted no pueda hablar, porque esa es su esposa, es su familia, es su hogar. Y si usted está con su suegro y su esposo dijo algo y usted está en su casa y usted no puede hablar, escríbalo, mujer. ¿Por qué tienes que contradecir a tu esposo? ¿Por qué tienes que llevar la contraria? Eso lo enseña la palabra de Dios. Juan es su nombre, dijo la mamá, pero nadie se llama así. Vamos donde el papá. ¿Cómo se va a llamar el niño? El papá quería a lo mejor que llamara a Zacarías. Dijo, la mamá dijo que Juan se llama, porque así Dios lo quiso. Porque Dios bendijo la unión del hombre y la mujer y los dos serán una sola carne. Y en una sola carne significa que los dos deben amarse, respetarse y llevar el mismo criterio. Oigan, en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Cuando se cumple la voluntad de Dios, cuando el papá y la mamá se ponen de acuerdo, los mudos pueden hablar. Y el papá respalda la autoridad de la mamá y la mamá respalda la autoridad del papá para que los hijos no hagan en casa lo que se le venga en gana, lo que quieran. No. Zacarías quedó mudo por ser negativo, por decir que no. ¿Por qué pudo hablar? Porque yo digo, cuando el niño nazca podrá hablar. Y cuando apoyó a la mamá, cuando fue positivo, cuando hizo lo que Dios quiso, entonces pudo hablar. Se le soltó la lengua para que hablara. Oigan, un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Estaban los vecinos, querían interrumpir, querían participar, querían colocar en ese momento su opinión. Y cuando el papá y la mamá se pusieron de acuerdo, a Zacarías se le soltó la lengua, los vecinos tuvieron miedo. Los vecinos se atemorizaron, se asustaron, porque estaban de acuerdo, porque el papá y la mamá tenían una sola manera de pensar, un solo criterio. Óigame. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y cuando un padre y una madre se colocan de acuerdo en tomar decisiones, en formar a sus hijos, en darle la gloria a Dios, en llevarlos al templo, en la formación espiritual y en el crecimiento, toda la gente va a decir, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está con él, porque el papá y la mamá son personas honestas, responsables, porque son personas que se están preocupando por la educación de sus hijos y no son personas que se preocupan más por el mundo que por sus hijos. Cuando el padre y la madre tomen la iniciativa y la decisión de la formación de sus hijos, verán, señores, cómo ese niño crece en el bien, cómo ese niño se forma, cómo ese niño experimenta la bendición de Dios. Cuando el papá y la mamá hacen lo que le viene en gana, cada quien hace lo que quiere y no toman decisiones en conjunto, sino que hay un desorden en la casa, entonces los familiares, los amigos, hacen fiesta en la casa y dicen y hacen lo que quieren. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que la autoridad en la familia está resguardada por el papá y por la mamá, y que las decisiones en la familia se toman en conjunto y que no hay que ser negativos, no, hay que ser positivos, perseverantes para que veamos las bendiciones de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.